¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí hoy para la apertura del seminario de arquitectura en Adobe, donde nos encontramos especialistas de nuestro país, de la Argentina, y de un país amigo, lejano, pero que venimos conociendo cada vez más y cada vez descubrimos más afinidades entre nosotros, y es con Arabia Saudita. Tenemos en común muchas cosas, pero en arquitectura tenemos la tradición del adobe. El adobe histórico en Arabia Saudita es importantísimo, y como en otros países también de Medio y Lejano Oriente, pero realmente han hecho un culto en Arabia Saudita de la arquitectura en adobe. Nosotros tenemos nuestro adobe histórico, del que estamos muy orgullosos y que tenemos aquí representantes destacadísimas de cada una de nuestras provincias, las directoras de patrimonio de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja, de Chubut y de Catamarca, y que les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Tenemos también invitado a Eduardo Brizuela, gran especialista de todo el adobe latinoamericano, y en especial también algo que es raro para otros países, que es el adobe antisísmico, o sea, con una gran resistencia a los movimientos de tierra. Perdón, estas pasadas por delante. Vamos a presentar ahora vamos por la ruta del adobe, entramos a la provincia de La Rioja. Bienvenido el arquitecto Eduardo Brizuela, subdelegado de la provincia, de la Comisión Nacional, docente universitario, bueno, además miembro de una red muy interesante que es la Red Protierra Argentina e Iberoamérica también, la otra red. Así que, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Teresa, y gracias a toda la gente de la comisión por su amabilidad. Yo voy a mostrar un poco un panorama sobre el patrimonio de la provincia de La Rioja, el patrimonio construido con tierra de la provincia de La Rioja, y luego voy a pasar a algunas intervenciones en las cuales he participado, específicamente sobre el patrimonio doméstico con tierra. Así que vamos pasando a la... Sí, perdón. Bueno, cuando hablamos del patrimonio con tierra de la provincia de La Rioja, el patrimonio construido es un patrimonio sumamente amplio, seguirá pasando, que abarca desde iglesias, desde iglesias tenemos 7 iglesias que son declaradas Monumento Histórico Nacional, hay patrimonio militar, pasala por favor, industrial también, donde se han realizado bodegas, hay molinos harineros, también hay un lugar muy interesante que se llama Capayán, que fue una fundición, una de las primeras fundiciones del país. Arqueológico, con el presidio del pantano, también es realizado con la técnica del tapial. Y después, bueno, hay patrimonio funerario, hay en el interior de la provincia hay tumbas realizadas con bóvedas de adobe, muy interesantes, y el patrimonio doméstico de la vivienda, que es quizás uno de los más interesantes, que va desde distintas técnicas. Hay viviendas de adobe, viviendas de tapial y hasta viviendas con palo a pique. Seguirlo pasando. Bueno,
a lo largo de la historia de La Rioja, una historia ya de 4 siglos, ha generado un importante patrimonio muy variado en el uso del material y refinamiento de las técnicas constructivas. Bueno, ahora voy a pasar un panorama de lo que es monumentos históricos de La Rioja, una relación de lo que es bienes declarados. Si uno analiza, el 67% de los bienes declarados por monumentos históricos es de tierra. Después, si entramos a desagregar por categoría edilicia, de lo declarado también hay un porcentaje importante que es el religioso. Hay un gran parte del patrimonio son las iglesias. Esto está basado en un trabajo también de Guillermo Rolón y Carona Hertz, que han investigado sobre el patrimonio construido con tierra de La Rioja. Mi experiencia reside especialmente en la puesta en valor del patrimonio doméstico con tierra. Yo hace poquito que soy subdelegado, pero he trabajado más que nada en puesta en valor de viviendas. Acá les muestro 3 casos en particular. Hay un museo que se realizó en Vinchina, que lo realizó el arquitecto Luis Orequia, yo trabajé con él, el Centro Cultural de la Antigua Estafeta de Sanagasta, que es el caso que vamos a mostrar, y un centro de interpretación en Huaco, en San Blas de los Sauces. Todo patrimonio doméstico puesto en valor y que tuvo tiene un uso social para las comunidades locales. Bueno, vamos a pasar al caso de la Antigua Estafeta en Sanagasta. La Antigua Estafeta es una vivienda del centro de Sanagasta. Sanagasta es un pueblo que está aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad capital, es una villa veraniega en este momento. El centro, la parte histórica, son estas viviendas de adobe, las cuales algunas estaban en muy mal estado. En particular, esta vivienda fue adquirida por uno de sus, descendientes de los primitivos habitantes, con la idea de hacer algo, un centro cultural para la comunidad. Esta vivienda está, por supuesto, en muy mal estado. Lo único que se conserva era la fachada. Por algún programa municipal de mantenimiento de fachada, se logró conservar el muro del frente y pocos muros en el interior. Bueno, hicimos un estudio en base a los primeros cateos que se podía hacer con esa vivienda, y la idea fue recrear como era una casa patio, volver a esa tipología, pero con un nuevo uso, que es el uso cultural. La que sigue. Bueno, la vivienda era de muros de adobe, y nos hemos embarcado en este proceso artesanal de producir el material, de encontrar los componentes para el material, para el adobe. Ahí estamos viendo los corrales para conseguir el rastrojo para fabricar el adobe, los techos, y nuestro pozo de remoje para trabajar el barro para el adobe. La que sigue. Bueno, todo es el proceso de fabricación del material. Estamos cortando los adobes. Ahí se lo ve el arquitecto Orequia verificando los adobes. Y luego comenzamos un proceso de reconstrucción del edificio. Básicamente, más que
cateos, le sacamos todo el reboque prácticamente porque tenía muchísimas lesiones, entonces la única forma de asegurarnos de no tener patologías ocultas era prácticamente era sacar todo el reboque, los repellos. Entonces, bueno, ahí estamos viendo también cómo empezamos a reconstruir las paredes de adobe digamos, en base a lo que queríamos lograr. La que sigue. Bueno, estas son algunos puntos de las intervenciones. Había muros existentes que no estaban trabados. Hemos colocado trabas de madera dura en esas esquinas. Son refuerzos para unirlos estructuralmente. Un poco también que comentó Valentina, lo mismo, hicieron lo mismo. Tenemos un arco de adobe que en una de las demoliciones que hicimos se cayó, estaba en muy mal estado y lo reconstruimos. En cuanto también a las aberturas, trabajamos con dinteles de madera dura, que son básicamente son durmientes del tendido ferroviario. La que sigue. Bueno, eso es una vista ya de los muros terminados y comenzamos la colocación de las varas para el techo y para el proceso de realizar el techado con torta de barro mejorada. O sea, la torta de barro mejorada consiste en un entramado de madera, caña. Generalmente estamos trabajando un film de polietileno, digamos un aislante hidrófugo y una capa de tierra con una terminación de suelo cemento. Esto es un resumen de la intervención que hemos realizado con un código de color que de la casa se conservó, que se consolidó, algunos elementos que hemos tenido que liberar porque estaban en muy mal estado, y agregados también, que es la parte que se ve como en naranja, serían los baños y la cocina para poder tener el uso que va a tener ahora, que es de centro cultural, o sea, un núcleo sanitario para que funcione como centro cultural. Bueno, esto es quizá lo más interesante que se puede generar a través de la puesta en valor de nuestro patrimonio, porque ponerlo en valor por ponerlo en valor no tiene sentido. Bueno, lo que se generó acá es un centro cultural muy activo y muy apreciado por la comunidad de Sanagasta, que está funcionando, lo cual para las dinámicas de nuestros pueblos del interior es un gran mérito también de la gestión del dueño, porque tiene un dueño privado, es una gestión mixta que ha podido generar esto. Es el color original de la casa, de la fachada. Acá estamos viendo ya el patio reconstruido, las galerías, el arco también. El nombre de la antigua estafeta se debe porque investigando durante la obra apareció gente, ya los pobladores antiguos de Sanagasta, y nos comentaron que ese lugar era donde llegaban las cartas. Era la estafeta postal. Y la gente se acordaba de ese lugar porque era el lugar de donde iban a buscar su correspondencia. Después se trasladó a otra parte el correo, pero la gente tenía en la memoria eso. La que sigue. Bueno, esto es un gráfico del modelo de gestión. La estafeta es una gestión mixta, en realidad el dueño es presidente el dueño del inmueble es presidente de una fundación cultural
y creó un convenio macro con el municipio local y la Biblioteca Popular. Esta fundación cultural está a cargo del inmueble, es dueño del inmueble, es parte de la gestión, hace la gestión. El municipio local pone los empleados que atienden, paga parte de los servicios y la gestión. Bueno, y la Biblioteca Popular también es parte. Lo interesante de esto es que en Sanagasta había una biblioteca popular que estuvo cerrada durante casi 7 años, porque estaba en una escuela, y con muy buena gestión se logró reabrirla y llevarla acá a la antigua estafeta. Bueno, sí, es la foto que se ve mal. Sí, pásala. Bueno, acá estamos viendo un poco lo que se ha generado, la reapertura de la Biblioteca Popular, la realización de talleres, talleres de cocina autóctona, encuentros de música, en la que sigue. Bueno, hemos estado dando conferencias sobre construcción con tierra ahí en la estafeta también. Hay exposición de artesanías, es muy variado su programa. Volver a la última. Bueno, y como conclusión, llego a lo mismo, al mismo mensaje de Valentina y del ingeniero Toledo, ¿no? Creo que todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Que la gestión tiene que ser siempre participativa. La gestión de la preservación del patrimonio tiene que ser participativa. Si no se involucran las comunidades locales, fracasa. Las comunidades locales son los destinatarios y los guardianes del patrimonio. Si no lo entendemos así, es muy difícil. Y por otro lado también que el patrimonio es parte de la identidad de los pueblos. Entonces tenemos que respetar ese derecho a la identidad de las comunidades y el autodeterminación. ¿Qué quieren hacer con su patrimonio? Ese sería el mensaje final. ¿Alguna pregunta para el arquitecto Brizuela? Bueno, pueden pensar después. Continúan con las consultas. Bueno, y entonces ahora continuamos en la provincia de La Rioja. Vamos a invitar a la subsecretaria de Patrimonio y Cultura, la museóloga Ana Mercado Luna. Adelante. Bueno, no sé si seguimos con problemas técnicos. Buenos días, casi buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la comisión, a Teresa y a Alberto. Como habrán visto, yo no soy arquitecta, soy museóloga. Estoy acá y en eso tiene mucho que ver la Comisión Nacional de Monumentos, que me haya animado a gestionar el patrimonio desde hace más de 10 años. Con el apoyo de tantos profesionales. Así que principalmente muchísimas gracias por esta invitación. Yo voy a hacer un relato un poco diferente, no voy a hablar de intervenciones, para eso hablaba mi compañero de La Rioja, Quique. Yo quiero contarles un poco la gestión y la mirada a través de la tierra, de la construcción en tierra y cómo gestionamos el patrimonio. Voy a pasar a la otra. Le puse puesta en valor de la ruta de los caudillos de los llanos. Primero voy a hacer una introducción general como para que comprendan cómo gestionamos y desde qué mirada lo hacemos, para que puedan entender lo que intentamos recuperar. Vamos a la otra. Bueno, ahí les puse rápidamente, sobre todo para los invitados nuestros, dónde está La Rioja. La Rioja es esa pequeña ciudad del noroeste argentino, es parte del Capañán,
junto con 7 provincias argentinas y 6 países latinoamericanos, o sea, estamos unidos por una historia de pueblos originarios. Vamos a la otra. Acá les puse la forma en que estamos gestionando lo que llamamos el Plan Federal, que es un programa del Ministerio, y dentro de Patrimonio trabajamos a través de lo que le llamamos rutas culturales, ruta de pueblos originarios, ruta paleontológica, que atraviesa toda la provincia de La Rioja, porque la tenemos en todas las regiones, la ruta de los mártires, recientemente declarada por la Comisión Nacional de Monumentos, que también abarca varios departamentos, y después las rutas que yo digo que están atravesadas por adobe con memoria e identidad, porque tomamos como eje las construcciones en adobe, que para quienes no somos arquitectos son el vehículo para recordar y para saber de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestra historia. Esas rutas atravesadas por el adobe son la ruta de las capillas, en donde tenemos muchas capillas declaradas monumentos nacionales, todas esas son de adobe. La ruta de los caudillos, donde hablamos de las viviendas de los caudillos, también construcciones en adobe. Y la ruta de arrieros cordilleranos, que ese es el último trabajo que vamos a empezar a hacer con la comisión, Alberto, para tratar de declarar que también está atravesado por construcciones en adobe. Vamos, les cuento rápidamente las dos de las que no voy a explayarme. Vamos a la siguiente. Acá tenemos la ruta de las capillas, es la parte norte principalmente de La Rioja, principalmente los departamentos Chilecito, Famatina y Arauco. Las capillas son, casi diría, la excusa para contar esa historia, porque además La Rioja está atravesada por una historia prehispánica, que además en este caso la relatamos a través del sincretismo, a través de lo religioso. Las capillas todas están con sus festividades que tienen mucho de lo pagano. Entonces, hablamos de lo religioso, pero también hablamos de un pasado prehispánico. Vamos a la siguiente. Estas son algunas, esta es la parte de Arauco, uno de los departamentos, esa es la última capilla de Utpinango, que es una de las últimas declaratorias. A la derecha son 2 imágenes de Mayigasta, que si bien no está declarado, es una hermosa construcción que tenemos que tratar de recuperar. Vamos a la otra. Esto se los paso rápidamente como para que conozcan. Todas estas son construcciones de adobe. Esto es Famatina, la capilla de Pituil, y la otra es la de Campana. También tenemos la de Famatina de San Pedro, que le debemos una declaratoria, que es donde se hace la celebración del Niño de Hualco, que es parte de la declaratoria del Capañán, Patrimonio de la Humanidad. O sea, todo esto de lo religioso está muy atravesado también por las culturas prehispánicas. Vamos a la siguiente. Estas son las de Chilecito y en las que estamos trabajando con la Comisión Nacional de Monumentos. El programa de poblados históricos es el que entró ahora. El primero fue Los Caudillos, que es el que vamos a ver, y ahora están los proyectos de estas capillas para la recuperación de varios problemas que tienen, la verdad que bastante similares a los que tienen en general las compañeras de las otras provincias, problemas de humedades, problemas de grietas, que por suerte creo que vamos a poder empezar a intervenirlas y a trabajar. Nosotros todavía no tenemos trabajos importantes en las capillas, pero gracias a esta ayuda, a este financiamiento de la comisión, vamos a tener, si Dios quiere, este año. Vamos a la siguiente. Acá les quería comentar esto, que es un trabajo pendiente que tenemos con Mario Lazarovich, ruta de los arrieros cordilleranos. Para mí una de las regiones realmente impregnadas de adobe, hasta el día de hoy todavía se lo usa. La ruta de los arrieros creo que cuenta una parte muy importante de nuestra historia. Además se une de alguna manera con el tema central de lo que estoy hablando, que es los llanos y los caudillos, porque los arrieros justamente trasladaban el ganado que originalmente en la época de los caudillos venía de los llanos. La cría de ganado se hacía en los llanos, pasaba a Nonogasta y después pasaba a la parte de Vinchina para el engorde y para trasladarse a Chile. Esto que ven ahí, esa es la casa del balcón, una casa
que es un ícono dentro de la ruta de los arrieros. Acá a la derecha tenemos parte de uno de los sitios de los corrales de los arrieros en el camino de Laguna Brava, y les puse el típico que todos deben conocer, los refugios cordilleranos que se hacen después en la época de Sarmiento, reconociendo la importancia del movimiento económico de los arrieros cordilleranos. Vamos a la siguiente. Son en piedra, sí, son en piedra. Acá les puse Vinchina Alto Jahue, porque este fue uno de los centros o epicentros del movimiento de la ruta de los arrieros cordilleranos. Esto es Jahue ahora, no son fotos viejas, tiene todas sus calles de tierra, tiene todas sus construcciones en adobe. Creo que si realmente hay un pueblo histórico es Jahue. La capilla que ven a la derecha es la capilla de San Pedro, y el horno que ven acá abajo yo lo puse porque lo hizo hace unos años un artista que hoy está en la Bienal de Venecia, Chaile, en uno de los encuentros que hacemos en esa localidad, que se hacen encuentros culturales, donde la comunidad de Jahue nos enseña a nosotros sus saberes y nosotros llevamos los nuestros. Son encuentros muy interesantes, son organizados, no son, digamos, desde el Estado, yo siempre he participado, pero no son organizados por el Estado, son entre grupos de artistas y comunidades. Esa calle que ven ahí, que ha sido motivo de mucha literatura, Daniel Moyano, un gran escritor nuestro, también protagonista de muchos relatos. Yo se los quería poner porque este es un pueblo todo de adobe que se conserva. Tiene además otra iglesia que es de la Virgen de Andacollo, que también tiene una celebración única. Yo lamentablemente siempre me la pierdo porque es en la época de fin de año, pero tiene una tradición increíble, no solamente con la construcción, sino también con todo lo que es el patrimonio inmaterial. Vamos a la siguiente. Acá en Vinchina vuelvo a lo que recién comentaba Quique. Este es el Museo Provincial Arqueológico de la localidad de Vinchina. Esto es lo que recién mostraba Quique, que había intervenido Orequia. No recuerdo el año, Quique, pero debe ser 10 años. ¿Puede ser? ¿O más? Sí, un poco más de 10 años. Pero, miren, fíjense lo importante que es mantener el adobe y lo que decía el no, de si no se involucra a la comunidad. Esas dos fotos de ahí son posteriores a la intervención que hizo el arquitecto Orequia. ¿Por qué? Porque estaba abandonada la construcción. Se había cerrado el museo, no había personal y la construcción sufrió severos daños. Alcanzamos a visitarla con el arquitecto Orequia antes de que fallezca. Habíamos empezado a trabajar ya directamente con la comunidad. Decidimos recuperarlo con la comunidad, con una cooperativa de gente que trabajaba ahí, que son vaquianos que hacen turismo, unos chicos excelentes que hoy están en el museo. Y llegamos a esto, los dos detalles de las piedras que ven ahí tienen grabados de los arrieros cordilleranos. Vamos a la otra. Y esto, porque de alguna manera quiero agradecerles, aunque no me estén escuchando, a los chicos de que recuperaron este museo y que hoy están ahí, que además hacen un poco de turismo para sobrevivir, y hoy se están haciendo esto, me lo mandaron ayer, porque están haciendo su propia casilla de turismo, una cooperativa de adobe. Los construyen ellos, están haciendo ellos, y creo que eso da, digamos, una gran satisfacción, creo que colectiva, creo que Quique debe compartir lo mismo que yo, porque hicimos talleres, Quique hizo talleres en ese museo, recuperando la técnica del adobe, y hoy estos chicos están construyendo en adobe. Chaile fue hace unos años, en el 2018, y hizo el horno en esa comunidad de Alto Jahue, justamente por esa potencia que tiene la tierra. Entonces fue a trabajar ahí a hacer esa obra. Es una tradición, sí, primero que es todo de tierra, como vos viste, las calles inclusive están prácticamente, tienen como unas veredas de 2 metros de alto que son de tierra, así que es buena tierra, calculo aquí que vos sos el especialista, pero ahí todo es en tierra, sí. Vamos a la otra.
Bueno, y acá ya empiezo con la ruta de los caudillos. Yo quería introducir esto porque todo se relaciona con todo. La historia no son momentos estancos, sino son procesos, y creo que es importante mencionarlo. Esto que tal cual está, lo tiene el ministro, mi ministro ploteado, una gigantografía en el Paseo Cultural, y es la ruta de los caudillos, donde están todos los departamentos de los llanos. Pero vamos a la nuestra, que estamos trabajando e investigando. La siguiente, sí. Acá está el mapa de La Rioja, la ruta de caudillos, y yo le puse y pueblos originarios, porque los sitios coinciden con vestigios y hallazgos muy recientes en todos los casos de pueblos originarios. Abarca todos estos departamentos: el departamento Felipe Varela, la casa de Felipe Varela, el departamento Ángel Vicente Peñalosa, el Tratado de la Banderita, el departamento Facundo Quiroga, que se lleva lo más importante, donde está la casa del Chacho, el árbol de Facundo, en el mismo sitio donde está la casa de Rosario Vera Peñalosa, Anahuacio, que es la finca de Quiroga, y San Antonio, pueblo natal, pueblo histórico de Facundo Quiroga. Y en el departamento General Belgrano está Loma Blanca, el sitio donde se encontraba el Chacho cuando lo buscan y lo asesinan. Vamos a la siguiente. Me voy a concentrar en los llanos, es la parte sur de la provincia, y la concentración de sitios que ustedes pueden ver qué es lo que estamos trabajando y recuperando. Acá voy a hacer un alto, porque cuando vino la comisión con su propuesta, digamos, de que había financiamiento, fue una difícil decisión cómo recuperar la Casa de los Caudillos, que era algo que todo el mundo reclama. Nos conocen a La Rioja como tierra federal, pero resulta que las casas de los caudillos estaban bastante abandonadas. Es más, ni siquiera teníamos título de propiedad del Estado, algo que tuvimos que hacer. Y ahí vino la decisión de no recuperar primero el adobe de las casas, sino primero hacer el centro de visitante o de servicios, porque los lugares donde están son alejados, no tienen gente. Entonces el adobe, como vimos recién en el caso de Vinchina, que por eso lo mostré, si no tiene algún tipo de mantenimiento, no tiene ningún sentido recuperarlo. Entonces, no sé si por ahí fue una decisión un poco jugada, hacer primero el lugar de donde vamos a recibir a la gente y donde vamos a tener personal, y ahora sí venimos, porque ya estamos trabajando y ya está presentado en la comisión la parte de la recuperación del adobe. Vamos a la siguiente. Acá esto es apenas una partecita de lo que podemos encontrar a pocos metros de los lugares donde están las casas de los caudillos. Los pueblos originarios atravesaron todos los llanos, y en realidad las rutas de las montoneras, que seguramente muchos han hablado, las rutas montoneras que han dejado nuestros caudillos, en realidad eran los pasos previos que hicieron los pueblos originarios, y lo encontramos con vestigios a lo largo de todos los llanos. Vamos al otro. Arte rupestre como este es un portal, esto es gigante, de un sitio, El Salado, que queda a menos de 6 kilómetros de Malanzán, donde está Anahuacio, la casa de Facundo Quiroga. Para mí me parecía importante porque para nosotros tiene mucho que ver. Estamos hace 2 años con investigadores del CONICET, el equipo de Sebastián Pastor, arqueólogo, que la verdad que generosamente trabaja y acompaña el trabajo que hacemos de recuperación de la memoria y de la historia nuestra de la época de los caudillos, y empezamos a trabajar juntos y a encontrar todas estas cosas. Vamos a la siguiente. Acá tenemos, ya empezamos con las casas de los caudillos. Esto es San Antonio, la casa natal de Facundo Quiroga. No les quise poner, tiene varios problemas que tendría que hacer un video aparte con la problemática que tienen estas casas. Esta es una de las primeras que va a entrar en el próximo financiamiento de poblados históricos para recuperarse. Vamos a la otra. Esto es Anahuacio, otra de las que también va a entrar, es la que menos problemática tiene, pero acá quiero hacer una salvedad. Estas casas se recuperaron y se reconstruyeron entre los años 75, 76 y 80 aproximadamente. O sea que están un poco reconstruidas. Pero muchas veces la gente nos preguntaba, ¿ahí vivían los caudillos? Y yo también me pregunté muchas veces lo mismo.
A raíz de todos estos equipos que ponemos, no solamente los investigadores del CONICET, sino también un equipo de arquitectos del Ministerio, que vamos seguido a Los Llanos, esta casa es apenas una parte y pudimos encontrar los cimientos ahora que en el centro de interpretación vamos a mostrar el plano completo. Es casi en espejo un bloque igual y hacia este lado, o sea, hacia el lado del horno hay otro bloque, o sea, forma una U sin unirse, o sea, como si fuesen bloques separados. Es mucho más grande. Esto está en Malanzán, sí. Bueno, ahí puse algunos detalles. Esto creo que debe ser una de las últimas visitas que hizo Carlos con Orequia. Era una de las grandes preocupaciones del anterior delegado, el que me dejó acá en este lugar y con esta responsabilidad que con Carlos Moreno visitaban las casas de los caudillos. Vamos a la siguiente. Esto es Guajá, la casa del Chacho. También muy alejada. El poblado más cercano es Atiles, que también es muy pequeño y está a más de 12 kilómetros, con lo cual imagínense que restaurar un lugar de eso es dejarlo abandonado directamente. Así que esta y Anahuacio son las dos casas que se termina ahora, ya entregan en julio, Teresa, los centros de visitantes con servicios para empezar a gestionar estas casas. Vamos a la siguiente. Esto es Atiles, el árbol histórico de Quiroga. Todo lo que estoy mostrando es parte de la última declaratoria de la Comisión Nacional de Monumentos. El árbol histórico de Quiroga, en la localidad de Atiles, en donde preparaba sus tropas, ahí tenía el arsenal Quiroga, y coincide en el mismísimo sitio, décadas después, la casa de Rosario Vera Peñalosa. Si bien es una réplica, la original está un poco más atrás y también encontramos los cimientos. Ese es otro de los sitios de la Ruta de los Caudillos. Vamos a la siguiente. Y después, bueno, acá les puse estas otras que no las estamos trabajando por ahora. Está Loma Blanca, digamos, el lugar de asesinato del Chacho. Está el Tratado de la Banderita y la casa de Felipe Varela. Por supuesto, siempre estamos hablando de construcción en adobe. Sigamos. En Guandacol, en Villa Unión, el departamento de Villa Unión. Felipe Varela, exactamente. Y acá, para terminar, les quería mostrar, estas son las intervenciones bien alejadas de las casas, o sea, para no romper el paisaje cultural. Esto lo hicimos a través de la comisión y una parte, el municipio, con un financiamiento que daba la provincia, con lo cual se los hacía parte de las decisiones y de los proyectos. Así que creo que es importante dar participación, no es fácil a veces, pero bueno. Lo de allá es Guaja, ya está listo, o sea, la idea es poner la gente, que cuando vaya en el medio de una ruta que es de tierra, se pueda bajar a tomar un mate cocido con una tortilla, porque va a haber gente. Al lado tiene una pequeña vivienda para el cuidador, porque esto es el medio de los llanos. Y de este otro lado está Anahuacio, que también tiene su pequeño centro de visitantes, también bastante, digamos, retirado para no irrumpir el paisaje cultural. Esto también es un trabajo y una gestión conjunta con la Comisión Nacional de Monumentos, con Laura, que atiende todas las llamadas y todas las dudas que tenemos, sobre todo yo que no soy arquitecta. Vamos a la siguiente, yo creo, terminamos. Ya le agradecí a la comisión, no quiero dejar de agradecerle a mis compañeras del NOA, que realmente me apoyan muchísimo, y a mi equipo de La Rioja, no sé si me está viendo, pero que todo esto es posible realmente cuando se trabaja en equipo. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a pasar a la última intervención por un tema horario. Y despedimos al querido amigo Steven Parisian, que se va a tomar el avión de vuelta a casa.